Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Pues este lunes en el ramo económico a nivel mundial ha sido catalogado como un lunes negro, ya que toda la bolsa, todos los mercados bursátiles han ido a la baja. ¿Y esto qué? Debido a que Donald Trump impuso aranceles a más de 180 países en todo el mundo. 180 países en todo el mundo. Esto pues ha venido a cambiar las reglas. Estados Unidos ha roto un esquema de tratados de libre comercio que se habían implementado y se habían suscrito desde hace más de 30 años a nivel mundial. Entonces, recordemos lo que conocemos como los TLC, los CAFTA. Expertos advierten que los productos agrícolas como banano, café, textiles, camarones y la tilapia se verán afectados justamente en nuestro país. Esto pues debido a que son las exportaciones que se realizan hacia Estados Unidos. Pero, aquí viene el pero positivamente, el sector maquilador en Honduras ve como una oportunidad el cambio de políticas económicas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el hecho de que se le haya impuesto mayores aranceles a los países asiáticos o países que son más generadores del sector maquilador, pues esto viene a favorecer a Honduras, que tiene realmente un rango intermedio. Porque hay que ser realistas, ver aranceles más del 30%, a ver un arancel del 10%, Honduras no nos fue tan mal. Pero ¿cómo va a impactar realmente o cómo está impactando estas políticas, este cambio de políticas económicas con Estados Unidos a nuestro país? Justamente tenemos al economista, investigador económico del FOSDE, Mario Palma, catedrático universitario, para darnos a conocer, para analizar lo que está ocurriendo, porque hoy los titulares es que todo el mercado bursátil vino para abajo. Hay una crisis porque temen una recesión económica a nivel mundial. Esto pues cada una economía está haciendo lo suyo. Sin embargo, hay países que ya están negociando individualmente, haciendo acercamientos con Estados Unidos, porque la meta de todos ellos es al final pues recuperar el estatus de los aranceles con los tratados de libre comercio, que es 0%. Sin embargo, vamos a ver cuál es la jugada de Estados Unidos, pero es una oportunidad que tiene Honduras en todo este entorno económico. Antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de Impacto en torno a este tema. El nuevo orden arancelario que estableció Estados Unidos para los países del mundo abre una ventana de competitividad, afirman desde la Asociación Hondureña de Maquiladores, considerando que al país se le impuso un 10%, en comparación con Nicaragua, a quien se le aplicó un 18%, China con 34%, Indonesia 32% y Bangladesh 37%, principales competidores de Honduras. Un arancel es únicamente beneficioso cuando el mismo producto hecho en otro país paga un arancel más alto que el que pagaría el consumidor estadounidense por el producto centroamericano y específicamente por el de Honduras. Con esta oportunidad se puede reactivar la economía a través de las exportaciones y a su vez se podrían recuperar los empleos perdidos en la maquila, pero para ello es necesario que el gobierno trabaje de la mano con la empresa privada, señala este economista. También los gobiernos juegan un papel con un clima de inversión favorable, manejar la competitividad salarial, la competitividad de la energía eléctrica. Mejorar esa parte administrativa que a veces se torna en un obstáculo para que la inversión se concrete en el país. De igual forma, los exportadores de café avisoran ventajas favorables para comercializar más aromático en Estados Unidos, ya que el 10% del arancel será absorbido por los tostadores norteamericanos. Se estima, se cree, se especula, porque todavía es especulación, que el tostador americano va a asumir este incremento o este impuesto mientras se define pues el verdadero destino o los efectos del impuesto.
Sin embargo, para que el país pueda gozar de esta oportunidad única, el empresario Jesús Canaguati puntualizó que es de vital importancia mantener una buena relación diplomática con el gigante americano. Sí, claro, la relación tiene que mantenerse, es una relación de colaboración, de amistad, y así vamos a tener la oportunidad de seguir disfrutando de este espacio de competitividad que nos han dado. Por otro lado, expertos indican que se debe utilizar la vía diplomática para solicitar exenciones en las exportaciones hondureñas hacia Estados Unidos, antes de decidir devolver la cuota arancelaria basados en el principio de reciprocidad. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Yo sé que muchas personas justamente están más interesadas en el tema político, en lo del puente, pero realmente la economía, este es un efecto que es a nivel mundial y que va a tener un impacto directo en todo, en cada una de las familias. Por eso que hemos invitado al economista Mario Palma para hablar sobre este tema, porque yo creo que es interesante, porque también nos hablan de aranceles y la gente a veces no entiende, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Esto realmente, ¿cómo inicia? Bienvenido, antes que nada, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Muy buenos días. Calderón, muchas gracias por invitarnos a este importante foro a hablar de un tema que es muy relevante para Honduras, ya que la economía nos afecta a todos. Esperamos que nuestras opiniones, ¿verdad?, ayuden a construir algo que es tan importante en el país, que es buscar una estrategia para aprovechar algunas de las oportunidades que nosotros avisoramos de estas circunstancias que estamos viviendo. Sí, para ver cómo funciona la economía, esto de los aranceles, cómo se aplica ya y cómo nos vemos afectados nosotros aquí, los hondureños. Bien, mire, lo primero es que un arancel es un impuesto, eso es lo primero que vamos a hacer. Un arancel es un impuesto específico a los productos que se consumen en un país que son importados, es decir, todos aquellos productos que consume una sociedad que se producen fuera de sus fronteras. Eso es un arancel, lo tienen todos los países del mundo, tienen aranceles a distintos productos. Ahora, los aranceles tienen algunos objetivos que son importantes. Los objetivos de los aranceles no necesariamente pasan por recaudar tributos, que sí puede ser un objetivo, pero no el más importante. El más importante se basa en la protección de algunas industrias específicas en los países, bajo argumentos de, por ejemplo, protección de industrias nacientes, como pueden ser las pequeñas y medianas empresas que no pueden competir contra los grandes capitales, las grandes transnacionales, o algún tema que pasa por seguridad nacional, se llama. Es decir, los países definen cuáles son algunas de sus industrias que son de seguridad nacional y protegen esas industrias con un impuesto, con un arancel. Sí, es interesante ese cambio, porque todos los países, y para que entendamos realmente antes de entrar en materia del impacto, todo lo que está ocurriendo, hace 30 años Estados Unidos firmó acuerdos comerciales. Y nos centramos en Estados Unidos porque es el que está cambiando las reglas, ¿verdad? Con bloques comerciales. Pero ahora dice no, y los está haciendo diferenciados. Correcto. Sí, bueno, de hecho, mire, cuando uno lee la orden ejecutiva mediante la cual el presidente Trump establece estos aranceles, hay varios temas que son importantes. El primero es que está dentro de un principio que se usa en comercio internacional que se llama trato recíproco. Es decir, así como vos me tratás, yo te voy a tratar. Eso es lo primero. Y establecen ahí un tema que es interesante y dicen, bueno, mire, cuando se establecieron, justamente lo que usted, licenciada Calderón, establece todos estos tratados, lo que se buscaba es que Estados Unidos se abría, y por un tema de nación más favorecida y todo lo demás, se abría y cobraba impuestos arancelarios bajos, bajo el supuesto que el resto de países iban a hacer lo mismo. Y fíjense que ellos empiezan a hacer una serie de comparaciones. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, mire, China nos tiene un impuesto de tanto,
un arancel de tanto. La Unión Europea establece un arancel de tanto, Brasil establece un arancel de tanto, y entonces a partir de eso ellos establecen algunos aranceles. Hay una discusión de la fórmula y todo lo demás, pero eso no es tan relevante. Aquí lo importante es que hay un establecimiento generalizado de aranceles para prácticamente todos los países que tienen algún tipo de comercio con Estados Unidos. Eso es lo primero. Otra cosa que es importante y que debemos de tener claro es que esto no es algo en contra de Honduras, no son aranceles específicos para Honduras, son aranceles que están establecidos para todos los países. De hecho, Honduras, y ahí es donde creo que coincido en la nota introductoria que estaban haciendo ustedes, en el sentido de que sí puede haber una oportunidad para Honduras. ¿Por qué? Porque dentro del establecimiento hay una cota menor, la cota más baja, que es la de 10%, que es en las que está Honduras. Y casi la mayoría de los países de Latinoamérica o los países que tienen algún tipo de relación comercial, de un tratado y todo lo demás. Entonces eso nos va a dar algún tipo de oportunidades, pero para llegar a esas oportunidades, para concretizar esas oportunidades, tenemos que tomar decisiones. Sí. Y aquí lo que decía, ¿verdad? No solamente es el hecho de que tengamos la oportunidad, sino estamos listos para hacer esta competencia, ¿verdad? Porque aquí al final es que estamos compitiendo, todos estamos compitiendo. Obviamente el mercado de Estados Unidos para Honduras es el mercado más importante, porque es donde se centra la mayor balanza comercial, ¿verdad? Las mayores exportaciones de Honduras realmente se centran en Estados Unidos. Sí, de hecho, mire, algo que es importante y que también debemos de tener claro es que cuando se dictaminan aranceles, nadie gana. O sea, hay unos que ganan, otros pierden, pero en términos generales las sociedades pierden. ¿Y cómo lo podemos ver? Con justamente algo que usted ha estado mencionando, que es el desplome que hay prácticamente de todas las bolsas en el mundo. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Eso nos lleva a que va a haber una ralentización de la economía, hay una desaceleración de la economía. ¿Podríamos llegar a un tipo de recesión económica? Bueno, mire, para eso hay que ver cuál va a ser la respuesta de los países. Lo que pasa en economía es que una cosa es cómo afecta el arancel per se, porque obviamente aumenta los costos a los consumidores y va a afectar el consumo, especialmente en Estados Unidos. Y recordemos que Estados Unidos es la principal economía de consumo del mundo. Cualquier empresario, cualquier empresa lo que busca es llegar a ese mercado, porque ese es el mercado de mayor consumo. Seguramente vamos a tener una desaceleración, no me atrevería yo a decir que vamos a llegar a un tema de recesión, porque ya decir un tema de recesión obviamente ya lo estamos viendo, hay una desaceleración, que de hecho es uno de los temas que nosotros debemos de tener claro los hondureños, que vamos a tener, como lo están haciendo el resto de países, que recalcular todas nuestras metas de crecimiento que teníamos para este año. Recuerdo que estuve aquí en su programa hablando hace algunas semanas atrás de todos los efectos que tenían las decisiones que estaban tomando en Estados Unidos. Sí. Entonces, justamente esa es una de esas decisiones que pasan por políticas comerciales que obviamente afectan a todo el mundo. Y aquí el llamado general es, seguramente Estados Unidos lo que está buscando es salvaguardar su posición de líder en términos de economía mundial, o hegemónica le llaman uno de economía mundial, y hay que ver cuál va a ser la respuesta. Pero sí el llamado es, por lo menos en lo que nosotros hemos podido en FOS, de darle seguimiento inclusive a las declaraciones que hace el presidente de Estados Unidos, es: vengan a negociar. Estamos abiertos para que vengan a negociar y que busquemos la mejor manera de que ganemos todos en este proceso, o que al menos la pérdida no sea tan significativa. Sí, porque vemos que no sé si se esperaba o estaba proyectada realmente la baja en todos los mercados bursátiles. Vimos el desplome de todas las criptomonedas, el Bitcoin se vino abajo, porque todo esto. Pero yo escuchaba, por ejemplo, a la presidenta del Banco Europeo, y referente a esto decía, la verdad que ellos no son activos, son mercados bursátiles, y ellos fluctúan y van a estar así, o sea, que hay una gran diferencia realmente, que esto no debe de alarmarnos, porque como puede estar a la baja, llega un punto que puede subir, pues, o sea,
por eso se llaman bursátiles estos mercados. Exactamente, ahí hay un alto componente de especulación que es importante, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la respuesta? Y mire qué interesante lo siguiente. Esto solo nos demuestra que las decisiones que se toman en términos de política nos afectan a todos, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de tenerlo claro. De nuevo, aquí va a depender cuál va a ser la respuesta que van a tener. Recordemos que básicamente estas decisiones que están tomando en Estados Unidos, que no son antojadizas, hay que decirlo, aunque el discurso lo parezca, no son antojadizas, están dentro de lo que ellos denominan América primero, ¿no? Volver a América, que es obviamente Estados Unidos grande, volver a hacer, inclusive el presidente Trump lo ha dicho en varias de sus entrevistas, y él dice, bueno, si quieren producir y que no les cobremos impuestos, vengan a producir a Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente eso requiere y lleva una serie de puntos que son importantes, y que yo creo que ahí es donde los hondureños podemos sacar algo de ventaja de esto, como ustedes muy bien lo establecieron en la introducción, por ejemplo, y usted lo estaba diciendo. Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras. El 54% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, el 35% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Ahí podemos tener nosotros algún tipo de presión sobre los precios, ¿verdad? Porque recordemos que los aranceles van a afectar las dinámicas de comercio interno en Estados Unidos, va a haber un aumento de precios a lo interno, un aumento del costo de los productos a lo interno de Estados Unidos, y por ahí podríamos nosotros tener algún tipo de presión sobre los precios de los bienes que consumimos y que vienen de Estados Unidos. Pero también hay una gran oportunidad, porque Honduras está en la cota más baja, está en el 10%, que es la cota más baja de aranceles, contrario a otros países con los que competimos, especialmente, como ustedes muy bien lo indicaban ahí, en la industria textil, por ejemplo, que, dicho sea de paso, va a tener algún tipo de afectación que básicamente ya venía presentándose, porque si uno revisa los datos de los informes de comercio exterior de Banco Central, nos dicen que la industria de la maquila, especialmente la maquila textil, que es una de las grandes demandantes de mano de obra en el país, venía desacelerándose en los últimos años, y eso se explicaba justamente por los problemas de demanda de productos en Estados Unidos. Así de relevante es para nosotros esa economía. Sí. Y esto para que entendamos que al final nos va a generar, nos va a tener un impacto, porque todas estas decisiones nos tienen un impacto de una u otra manera en los sectores, porque son varios los rubros de exportación. Por ejemplo, el camarón compite con el camarón de Ecuador, el camarón hondureño compite y a un bajo costo, ¿verdad? Pero Ecuador, el arancel es más alto. Honduras puede tener una oportunidad, aunque se habla de que, pero este cambio de reglas pasarían también por las decisiones de cada país, y yo creo que aquí esto, y lo comenzábamos un poquito extra cámara, y leí a algunos expertos analizando el tema, y decían, por ejemplo, ahora, ¿qué va a pasar? Estados Unidos va a negociar directamente con cada país, o sea, va a haber negociación bilateral, o sea, solo Honduras tiene que negociar con Estados Unidos, pero Honduras, y lo conversábamos también, o sea, también tiene una carta, y es la migración, el freno de la migración, pero eso va a depender realmente de la postura que adopten las autoridades. Sí, sin duda alguna esa reflexión es muy importante en el hecho de cómo concretamos los hondureños esa ventana de oportunidades. Sin duda alguna aquí el presidente Trump decía vengan a negociar, y algo que debemos de tener en cuenta los hondureños, mire, para negociar en términos de comercio internacional es importante que usted tenga claro cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, ¿verdad? ¿Para qué somos buenos los hondureños? ¿Qué cosas nos cuesta hacer? ¿En qué temas tenemos que mejorar? Por ejemplo, Honduras tiene unas ventajas comparativas que se llaman en economía, que son las más relevantes cuando uno analiza el tema de comercio internacional. Por ejemplo, tiene salida al Pacífico y tiene salida al Atlántico. Eso es importante. Estamos muy cerca de Estados Unidos. Tenemos a Puerto Cortés, que es un puerto certificado para
entrada de productos a Estados Unidos. Tenemos también todavía algo del bono demográfico, es decir, gran parte de nuestra población es una población joven, con mucha energía en términos de producción. Entonces, en ese sentido tenemos que buscar aprovechar esas ventajas comparativas, pero tenemos algunos otros desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Honduras? Bueno, tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con el clima de inversión, ¿verdad? Tenemos que ver qué está pasando con las instituciones. Mire, esto es muy importante en el país. Y que ¿Influye la política realmente? Claro, definitivamente. Bueno, las decisiones de política tienen un efecto directo en la dinámica económica y social del país. El hecho de que nosotros no logremos generar confianza en nuestras instituciones, eso es sumamente importante. El tema de la seguridad jurídica, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la tramitología en el país, eso es muy, muy importante. El tema de contar con buena infraestructura productiva es muy importante. ¿Qué es infraestructura productiva? Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puertos, aeropuertos, puentes. Dicho sea paso, con la caída del puente, digamos, que nos está afectando. El tema de proyectos de riego, el tema de la fortaleza de las instituciones en la lucha en contra de la corrupción. ¿Por qué eso es importante? Porque obviamente la corrupción tiene costos y los costos nos hacen perder competitividad. Y cuando perdemos competitividad, entonces simple y sencillamente, ¿cómo actúan estos capitales? Estos capitales lo que hacen es que dicen, bueno, mire, me están cobrando un arancel, ¿cuánto me están cobrando? Tanto. En Honduras solamente están cobrando el 10%, yo puedo ir a Honduras como un destino de mi inversión. Sí, y ahí ellos empiezan a analizar todo esto que hemos conversado. Pero recordemos que también Honduras entra en una competencia con, por ejemplo, El Salvador, entra en una competencia con Guatemala, ¿verdad? Entonces tenemos que observar cuáles son las condiciones que ellos están ofreciendo y nosotros mejorar esas condiciones. ¿Para qué? Para hacer de Honduras un destino de esa inversión. Es decir, que Honduras se plantee como una opción a estos inversionistas para venir al país. Aquí hay que dejar algo claro. Recordemos que esto de los aranceles generan un tema muy artificial. Va a depender cuál es la negociación que hace cada uno de los países con Estados Unidos. Pero también algo que es relevante, licenciada Calderón y todos los que nos escuchan, que debemos de tener claro que Honduras cuando negocia, tiene que negociar en bloque. Lo más recomendable es negociar en bloque. ¿Por qué? Por las diferencias o desigualdades que tenemos en términos de volúmenes económicos, ¿verdad? O sea, Estados Unidos es muy importante para nosotros, sí, pero nosotros para Estados Unidos no. Y eso creo que es lo que más debemos de entender. Somos una economía en el mercado de las exportaciones, realmente, en el mundo de las exportaciones, somos un mercado muy pequeño, muy pequeño. Y para lograr esos niveles de competitividad necesitamos realmente entrar en el juego de la oferta y la demanda. Y aquí es donde viene, o sea, no es el hecho de que yo está bien, mi negocio es rentable en Honduras, pero quiero competir en Estados Unidos. O sea, tengo que competir con todos los mercados, o sea, este negocio tiene que competir con todos los países del mundo, y es lo que debemos de entender. Reglas claras, usted hablaba de puntos importantes, reglas claras, combate a la corrupción. Ahora bien, esto nos afectará, por ejemplo, este tema de la inseguridad jurídica de Honduras, que para mí es el principal desafío que se encuentra. ¿Cómo debe solucionarlo? ¿Cuáles los consejos que usted daría al gobierno? Porque nadie tiene la varita mágica, pero yo creo que en la medida de que todos nos unamos y veamos diferentes puntos, se podrá hacer realmente un buen tipo de negociación, porque aquí entra esa parte de la negociación. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, no nos cambie, que ya regresamos. Continuamos este diálogo con Mario Palma, él es economista del FOSDE. Y realmente nos ha dado datos bastante interesantes y cómo realmente la política tiene influencia en la economía. Las decisiones que está tomando el gobierno de Estados Unidos, que está en todo su derecho, porque tampoco podemos cuestionar
cuestionarle sus políticas porque ellos están salvando su economía. Y de esto se trata realmente todo este juego, que cada país salve su economía. Pero nos ha dado puntos interesantes como por ejemplo el clima de inversión. Esto es bien importante y es una de las desventajas que tenemos nosotros los hondureños por el hecho de que la inseguridad jurídica, las invasiones, las demandas internacionales, por ejemplo, por el caso de las sedes, cuántos conflictos tiene. Esto nos afectará realmente al momento de decir, ok, Honduras es un país de oportunidades, porque Honduras está compitiendo con Guatemala, está compitiendo con El Salvador, está compitiendo con Nicaragua, que son los países vecinos nuestros. Y son competencia para nosotros, porque tenemos similitud de problemas. Usted tocaba también el tema de la importancia de que la corrupción también es un eje importante para el clima de inversión. ¿Está preparado Honduras para ofrecer ese clima de inversión? Sí, bien, eso es uno de los grandes desafíos que nosotros observamos. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a dar un dato, por ejemplo, el último premio Nobel en Economía, ¿verdad? Básicamente su teoría es que la diferencia que hay entre una nación desarrollada como una nación en proceso de desarrollo, en vías de desarrollo o subdesarrollada, como le queramos llamar, pasa por la fortaleza de sus instituciones. Es decir, a medida que usted genera confianza en el país, entonces va a usted obtener mayor inversión. De hecho, fíjese que hay un tema que es interesante para el país, es el comportamiento de la inversión extranjera directa. Honduras en el 2024, de acuerdo a los datos del Banco Central, hemos tenido una caída en la inversión extranjera directa. Fíjese que en el 20... ¿En cuánto más o menos? Mire, en el 2023 teníamos 1.076 millones de inversión extranjera, en el 2024 tenemos 993 millones de inversión extranjera. Y lo veníamos hablando desde el año pasado cuando se mencionaban estos temas, que Honduras lo que tenía era una reinversión de utilidades, ¿verdad? Es decir, Honduras hoy en día no se está planteando como un buen destino de inversiones. ¿Qué factores generan estas condiciones? Pues hay una serie de factores que son importantes. El clima de negocios es importante. Por ejemplo, aquí seguramente hay algún tipo de afectación por la decisión que toma Honduras de la salida del CIADI, por ejemplo, ¿verdad? Que es importante. ¿Nos afectará realmente esto? Claro, mire, ahí el indicador de inversión extranjera directa dice que este año Honduras no logró superar, de hecho disminuyó la inversión extranjera directa. Ahora, hay que ser claro aquí, no es que nosotros estamos diciendo que el FOSDE está diciendo que por la salida del CIADI, no, hay una serie de variables que se consideran en el país cuando usted va a decidir ir a invertir. Pero el hecho es que hoy Honduras no está siendo un destino apetecible en términos de inversión. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, esta ventana de oportunidades que se abre cuando Honduras está en la cota más baja de aranceles con respecto a los competidores, entonces tendríamos que ver si realmente Honduras puede capitalizar en términos de esa inversión, por un tema que usted es importante y que va a ser parte de la negociación. El hecho de la migración es importante, generar oportunidades para que los hondureños no migren, pero algo que tenemos que tener claro, en ese mismo punto está El Salvador, en ese mismo punto está Guatemala, y ellos tienen claro, de hecho El Salvador tiene desde hace algunos años atrás, se ha vuelto un referente en temas que son importantes, como por ejemplo la seguridad ciudadana. ¿Verdad? Entonces, cuando usted tiene esos problemas, ¿por qué? Porque esas ineficiencias se traducen en costos y justamente esos costos le hacen perder competitividad. Entonces, cuando una empresa piensa y dice, ¿dónde me voy? Pensemos en una de estas empresas que está en Vietnam o donde sea, que le subieron los aranceles y dice, ¿dónde me voy? Está El Salvador, está Honduras, ellos tienen la misma cuota, 10%. Veamos, ¿cuáles son los costos? Por ejemplo, los costos energéticos en El Salvador, costos energéticos en Honduras. ¿Cuáles son los costos de seguridad en El Salvador? ¿Cuáles son los costos de seguridad en Honduras? ¿Cómo está el tema de la seguridad jurídica en El Salvador? ¿Cómo está el tema de la seguridad jurídica en Honduras? Aparte de otra serie de cosas. Imagínense qué importante lo siguiente, que, por ejemplo, Costa Rica, mire qué importancia
la importancia que tiene el tema de la seguridad, el tema del prestigio del país. Costa Rica tiene costos mayores que Honduras, pero Costa Rica capta más inversión extranjera que Honduras. El 2023, hay que ver qué pasó en el 2024, pero para el 2023 los datos nos dicen que por cada dólar que Honduras capturaba o lograba obtener de inversión extranjera directa, Costa Rica y Panamá obtienen 4. O sea, Costa Rica y Panamá son mejores destinos de inversión. Pero ellos han cuidado su seguridad. O sea, tienen un prestigio de país. Hay un prestigio de país y eso es importante. ¿Y de qué depende el prestigio del país? El prestigio del país depende de las decisiones que se toman y obviamente también la ciudadanía. Aquí somos, yo soy muy enfático en esto, aquí somos corresponsables todos, ¿ya? Porque todos somos parte de la dinámica social en el país, por lo tanto todos tenemos una cuota de responsabilidad en lo que pasa en nuestro país, como dicen en el ESA, ya sea por acción o por omisión, pero todos somos parte de ello, por lo tanto entonces aquí todos debemos de estar. ¿Qué deberíamos, y un poco lo que usted dice, qué debemos de hacer? Bueno, yo creo que aquí se deben llamar a los involucrados, especialmente la máxima responsabilidad obviamente es a los tomadores de decisión, pero llamar a los involucrados de cómo hacemos una estrategia que ya el FOSDE lo viene planteando desde hace varios años atrás, la necesidad de un pacto social, un pacto económico, un pacto fiscal que vuelva a Honduras un buen destino de inversión. Imagínense qué interesante sería que nosotros tuviésemos una política de ubicar a Honduras como un destino de inversión mundial. Imagínense qué gran oportunidad tendríamos para aprovechar esta ventana que se nos plantea. Por lo tanto, entonces, creemos nosotros que debe venir por ahí, plantearse, y eso es uno de los grandes desafíos que tiene la actual administración y los que van a venir. ¿Cómo mejoramos el prestigio del país? ¿Verdad? Porque aquí podemos discutir lo que usted quiera, pero no es tan relevante en términos de inversión cómo nos miramos los hondureños, lo relevante es cómo nos miran. Y especialmente... es como cuando se quejan de la percepción de corrupción, ¿verdad? Exactamente. Porque una cosa es lo que el gobierno hace, pero otra cosa es lo que la gente percibe. Exactamente, y al final aquí es cómo nos miran de afuera. Entonces, y algo que debemos de tener claro, y que lo hemos conversado y usted lo denotaba también, el hecho de que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces, mire, cualquier empresa que va a venir al país, especialmente la inversión extranjera directa, no va a venir por el mercado local, porque el mercado local es un mercado sumamente pequeño. Entonces, a esos grandes capitales no les interesa el mercado hondureño per se, les interesa a Honduras como un destino de su inversión para accesar al mercado norteamericano. Esa es la verdad, o para accesar al mercado europeo. Entonces, por eso esa relación se debe de cuidar, deben de sentarse realmente los que saben del tema, ver cuál va a ser el planteamiento de negociación que se va a tener. Ojalá que el planteamiento de negociación sea en bloque, ¿verdad? Aprovechar todos estos entes regionales, ya es tiempo que le empecemos a exigir a estos entes internacionales todo lo que aportamos los hondureños en términos de recursos para estos entes regionales, que empiecen a funcionar de mejor manera y plantear una negociación en bloque. Todos los países vamos como un bloque a negociar. Por lo menos ese debe ser nuestro planteamiento. ¿Verdad? Que después nos llamen a una negociación individual, pues ya es una decisión de con quién vamos a negociar. Pero el planteamiento original debe ser negociar en bloque. Y esto no solamente para Estados Unidos, este debe ser un planteamiento para toda iniciativa de negociación en la que vamos a tener. Le voy a dar el caso, por ejemplo, con China. ¿Qué está pasando con China y la negociación? Fíjese que China, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos se negoció el bloque de Centroamérica y Dominicana, que tiene mayor poder de mercado, con China la negociación es individual. ¿Y qué pasa cuando usted negocia individual con países de economías pequeñas, con economías pequeñas? Obviamente usted hace prevalecer lo que en economía se llama asimetría de tamaño económico o desigualdad en términos del tamaño económico. Por lo tanto, entonces aquí es de sentarse y buscar una negociación en bloque, pero por sobre todo las decisiones a lo interno del país para mejorar el clima de inversión es muy importante en el país, especialmente en un año de procesos democráticos que la economía tiende a ralentizarse. Sí, yo creo que esto es importante. Ahora bien,
Esto viene a cambiar toda la normativa también a nivel nacional, por ejemplo. Ya la ley de justicia tributaria ya tendría que cambiar su formato. O sea, ustedes, por ejemplo, planteaban de un pacto social desde hace tiempo, que yo creo que si se hubiese hecho conjuntamente, porque ahorita ya no es una decisión de un gobierno. Esto se trata ya de una visión de país, de un pacto de país. Y yo creo que aquí es donde viene la parte más difícil, porque a veces el gobierno cree que está haciendo las cosas bien, pero la percepción del resto de sectores es diferente a esto. Así es, sí, mire, eso es muy importante. Y cuando uno en economía habla de política económica, la política económica, que de hecho está en prácticamente todos los libros de economía y todo aquel que medio conoce economía, sabe que como las decisiones de todo en la vida, la política económica debe responder a la realidad. La política económica debe basarse en datos. ¿Por qué? Porque una persona puede tener una muy buena intención en términos de una decisión, de una propuesta de una política económica, pero puede generar problemas, porque lo que uno debe estar claro cuando toma decisiones económicas es que toda decisión económica le va a generar efectos colaterales que se llaman. Por ejemplo, lo que está pasando con los aranceles en Estados Unidos. Usted mira cómo las bolsas se han desplomado, prácticamente un desplome de la bolsa. Entonces, esos son los efectos colaterales. Por eso es que la política debe basarse en datos. Y nosotros en FOSDE no dudamos de la buena intención que pueden tener los que toman las decisiones de política económica, pero deben tener una base científica, deben tener una base teórica, deben de tener una base en función de los datos. ¿Va a haber cambio de reglas de las políticas económicas con esto de Trump? Tiene que haber. Bien, básicamente se plantea un cambio en términos de todo lo que tiene que ver con las dinámicas de comercio. Por eso le digo, aquí hay que ver qué pasa, lejos de la especulación que se puede generar, qué pasa con las respuestas de los países. Ya usted puede ver que los europeos están diciendo sí, nos vamos a ir a sentar. Ya los chinos y algunos países asiáticos se han unido para empezar a hacer algún tipo de negociación. Ya hay países que unilateralmente están diciendo nosotros nos vamos a sentar. Sin duda alguna esto es un punto y aparte en términos del comercio, ¿verdad? El comercio internacional, pero digamos la dinámica de globalización sigue, es mucho más allá el comercio solo es una parte de la dinámica de globalización, y algo que la economía deja claro es que un país gana más inserto en la dinámica mundial que fuera de esa dinámica mundial. Eso es algo que prácticamente está en todo lo que tiene que ver con los manuales de economía, y lo mira uno en los datos, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, sí va a haber en algún momento algún tema de un cambio en el planteamiento de las dinámicas comerciales. Eso definitivamente hay que ver qué hace la OMC. ¿Cómo quedan los tratados de libre comercio con esto? ¿Ya prácticamente quedarían? Fíjese que yo creo que van a volver a tener algún tipo de sentido. Le voy a dar el caso. Por ejemplo, México, Canadá, ¿qué estaba haciendo las autoridades mexicanas el fin de semana? Agradeciendo a Estados Unidos que ellos no son parte de este tema arancelario. ¿Por qué? Justamente por un tratado específico. Por lo tanto, entonces yo creo que sí va a haber un tema, sin duda alguna, de reescribir algunos más. Claro, vuelve el tema de la negociación. Hay que esperar entonces cuál es el amanecer de estas dinámicas que se están teniendo en términos de comercio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál va a ser la contrarrespuesta de Estados Unidos ante la posición de los países de que sí nos vamos a sentar a negociar? Yo creo que ahí es el primer objetivo que tiene Estados Unidos. Sí nos vamos a sentar a negociar en términos de países, pero también hay que ver cómo responden los capitales, ¿verdad? Porque recordemos que lo más importante, aparte de los países, la dinámica de capitales va a ser importante. ¿Cuáles esos movimientos específicos que se van a dar, qué decisiones van a tomar los grandes capitales del mundo, hacia dónde se van a dirigir? Sin duda alguna, todos esos son elementos que están por definirse, porque recordemos que los aranceles empezaron
justamente el fin de semana, entonces ver qué pasa con esa dinámica. Lo que sí tiene la economía es que la economía, cuando se generan este tipo de decisiones, ¿verdad?, tiende nuevamente a volver a su nivel general, especialmente porque, repito, esto no es específico contra un país, es una decisión generalizada contra todos aquellos que Estados Unidos tiene identificado como con quienes tiene relaciones comerciales, sí, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo analiza usted, por ejemplo, la negociación y cómo se la jugó México? O sea, México nos está dando realmente una pauta diferente, tuvo un inicio muy fuerte, ¿verdad? Y lo siento más México que Canadá, porque al final siento que México está liderando este tipo de negociaciones, pero la presidenta Sheinbaum, hemos visto un tipo de negociación, o sea, ha mantenido su firmeza, ha cedido, pero ha mantenido un diálogo constante, ¿verdad? Que eso yo creo que es la pieza fundamental en estos momentos. Y mire qué interesante, licenciada Calderón, esa reflexión que usted hace, porque eso nos puede servir a nosotros de guía, digamos. Recordemos también que México, obviamente, México y Canadá para Estados Unidos siempre van a ser especiales. ¿En qué sentido? Son sus vecinos, ¿verdad? Son los vecinos con los que tiene las más amplias fronteras territoriales, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, para ellos van a ser especial, aparte de, obviamente, lo que significa la economía mexicana y esa relación cultural México contra Estados Unidos. Pero eso nos puede dar una luz, primero, de la importancia de la negociación. Yo creo que aquí, lejos de cualquier cosa, se vuelve muy relevante ese concepto de negociación comercial. Exactamente. Y aquí es importante que los hondureños tengamos presente lo siguiente: ¿cuál es nuestra capacidad de negociación? Eso va a ser muy importante, ver cuáles son los mejores negociadores que Honduras tiene para que puedan diseñar algún tipo de estrategia. Tiene que haber un involucramente de todos, de la parte empresarial como de la parte de los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión y aquí, son las aquí donde instituciones. viene que ha habido realmente una ruptura del diálogo entre la empresa privada y el gobierno. Yo creo que aquí pues viene a un replanteamiento, porque lo que se trata es de ver también, como usted decía, para ir tenemos que ver nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. O sea, tenemos una fortaleza que es la migración y generar empleo aquí para que nuestros compatriotas no se vayan. Y ese es un punto importante, pero si no tenemos un clima de inversión, ahí estamos complicados. Antes tenemos un mensaje interesante de nuestros televidentes que vamos a compartir con ustedes. Ruta hacia el liderazgo logístico. Dice, buenos días, diálogo de impacto y al invitado en relación al arancel de 10% que impuso el presidente Trump a Honduras. Fue muy benevolente en cierto punto, porque a Nicaragua le impuso 18% y que nuestro país no ha tenido buena relación con la nación del norte. Esperemos que estos funcionarios del gobierno de la Refundación Nacional no desafíen las políticas de la administración Trump. Lo que deberían de hacer los funcionarios del gobierno de Honduras es dialogar y negociar, llegar a un acuerdo con la administración de Trump para que pueda quitar ese arancel del 10%, porque es siempre muy negativo para la economía nacional hondureña. El presidente de El Salvador, Bukele, en estos días se va a reunir con el presidente Trump. Es posible que vaya a negociar que le quiten esos aranceles. Honduras perdería totalmente si se pone a llevar la contraria a las políticas que impuso Trump. No es nada conveniente pelearse porque perderemos todos. Ojalá Dios ilumine a estos funcionarios de la presidenta Xiomara Castro. Gracias. Mire qué interesante. Súper interesante. ¿Ah? Ese mensaje resume todo lo que puede ser. De hecho, mire que el tema de Nicaragua es importante. ¿Por qué? Porque, y para ejemplificar un poco, a Nicaragua se le aumenta el 18% del arancel. Honduras está en la cuota menor, que es el 10%, como el resto de países. Entonces, ¿qué van a hacer estos empresarios que están en Nicaragua? Obviamente, como este es un impuesto al consumo en Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la realidad, este es un impuesto al consumo en Estados Unidos, no hay mucho que Nicaragua pueda hacer. ¿Por qué? Porque la teoría económica es clara cuando le dice a usted, si el precio sube, que aquí va a subir el precio en Estados Unidos, entonces la demanda va a disminuir. Entonces, los bienes nicaragüenses van a perder competitividad en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer estas empresas nicaragüenses?
de las cuales Honduras provee algunos insumos productivos y ahí vamos a tener. Y que muchos se fueron de aquí de Honduras para Nicaragua. Correcto, entonces ¿qué van a hacer? Si esto se prolonga en el tiempo, ¿verdad? Entonces van a decir, no, tenemos que buscar un lugar donde nos podamos ir para tener esa disminución de 8 puntos, que en términos son importantes, del precio de nuestro producto allá. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Entonces vienen ellos y dicen, bueno, tenemos Honduras, tenemos El Salvador, tenemos Guatemala. Y empiezan a analizar otra serie de temas que van por lo que ya hemos hablado, todo el tema de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, un tema que se me olvidó mencionarlo y que es muy importante, el tema del sistema de provisión energética, es muy importante, ¿verdad? Entonces ellos empiezan, lo analizan y deciden, bueno, si nos conviene irnos a Honduras, si nos conviene irnos a El Salvador o conviene irnos a Guatemala. Entonces, ese tipo de análisis son los que nosotros tenemos que desarrollar para poder sacar un mayor provecho. Y de nuevo, el hecho es cuál va a ser nuestra respuesta. Lo que Honduras no puede hacer es ir, y yo creo que no está pensado así, es irse a un tú a tú con Estados Unidos. Eso es imposible, ahí no tenemos ninguna posibilidad. Lo que decía el televidente, ¿verdad? Exactamente, que menciono esto por lo que decía el mensaje. Entonces aquí hay que buscar cuál va a ser nuestros argumentos, un argumento de negociación. Usted lo dejó muy claro y a mí me gusta que usted lo propuso, que es el tema de cómo buscamos dinamizar la economía nacional para generar incentivos y disminuir la migración, que es uno de los temas más relevantes que tiene la actual administración en Estados Unidos. Yo creo que ese es el gran reto que tiene actualmente el gobierno. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá. No, muchas gracias a usted. Para nosotros y para el equipo del FOS de Sumo Honor, esperemos que nuestras opiniones ayuden a construir y nada más que pedir que Dios y la Mater nos bendiga y nos ilumine a todos. Sí, necesitamos mucha iluminación en estos momentos, no es fácil. Es una decisión a nivel mundial que tiene impacto a nivel mundial, pero Honduras tiene muchas cartas bajo la mesa que podría ser utilizado en esta negociación, porque es una negociación a la que se iría para que nos quiten esos aranceles. Si nos quitaran esos aranceles, es una ventaja que pueden tener los 3 países del Triángulo Norte, y ahí estaría en desventaja Nicaragua, porque Nicaragua la va a ver un poco más complicada que el resto de países. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurra. A través de los noticieros de Impacto vamos a estar dándoles a ustedes las últimas informaciones de lo que está ocurriendo en este tema. No es fácil, la economía se está desplomando, pero que es un nuevo cambio, un nuevo orden que está implementando el gobierno de Estados Unidos, que está en todo su derecho de hacerlo, pero solamente nos resta hacer negociaciones como país. Y como recomienda nuestro invitado, a Honduras le conviene ir como bloque, como Triángulo Norte, y eso sería una gran ventaja para nuestro país. Pero vamos a ver qué sucede, cómo se desarrollan los hechos. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.